En el tiempo de la fotografía analógica, la fotografía que hoy día ha pasado a llamarse analógica, pero que todavía ha sido la fotografía tradicional, la fotografía tomada sobre película, los aficionados a ella, los practicantes, más tarde o más temprano, teníamos la tentación, la idea de revelarnos nuestros propios carretes, nuestros propios negativos. Antes, para el posterior procesado en el laboratorio, sacar las copias en papel. Y hoy día, tanto de las películas que tenemos de antes como de las que hoy día podemos tomar sobre películas o sobre rollo, para posterior escaneado y verlo en el mundo digital. El proceso consistía en un proceso físico-químico de líquido adecuado para sacar la imagen latente en el negativo, que ya se supone que teníamos introducido en nuestras espirales y en nuestra cuba de revelado para llevar a cabo dicho proceso. El tema estaba entonces y está ahora en que una vez que tenemos nuestra película y tenemos nuestro revelador, ¿qué tiempo tenemos que tener sometido la película a ese revelador? No entro en detalles de cómo se carga la espiral o las distintas historias, que ya hay muchos tutoriales por la web que pueden consultar, incluido en YouTube, sino que me voy a centrar en algo que era el kit entonces y lo sigue siendo ahora. ¿Qué tiempo tengo que dar al revelado de mis negativos con un determinado revelador, por supuesto? Porque reveladores había y aún existen en el mercado distintos tipos. Los reveladores que utilizo son los que conservo de mi época de aficionado a la fotografía de película. En concreto, el que he visto que me sigue funcionando perfectamente es el F76, fabricado por Photokit, fabricante ya desaparecido de magníficos químicos de color y de blanco y negro. Este revelador tenía una formulación similar al D76 de Kodak y de 11 de Ilford. Puede ser que aún dichos reveladores se puedan encontrar en el mercado. O bien, pues, el conocido y que yo utilicé durante mucho tiempo con magníficos resultados, el HC110 de Kodak. O bien, el otro tipo de revelador también de Photokit, o bien el Rodinal. El tema está en que cada revelador necesitaba un tiempos que normalmente los del mismo fabricante que las películas nos indicaban para sus películas y para una determinada temperatura. Normalmente los 20 grados se consideraba una temperatura ideal para llevar a cabo el proceso de revelado, y concretamente el HC110 de Kodak nos daba tiempos para Panatomic, Plus-X, Tri-X, tres magníficos películas negativas, cada una con sus características de sensibilidad. El Rodinal, que era un revelador más universal, porque no fabricaban películas, pero fabricaban reveladores, la casa AFA que lo fabricaba para distintas películas. Sí, hacía AFA sus propias películas también, pero daba, aunque los ponía los primeros en la lista, daba también tiempo, siempre a 20 grados, para distintas películas de AFA, de negativo de blanco y negro, Ilford y Kodak. Otros reveladores, como el que le he mostrado antes de Photokit, pues daban sus tiempos para películas de fabricación nacional, como eran la Negra Pan y la Balca, y también la Ilford y las Kodak, Plus-X, Panatomic, Tri-X. En este caso, el margen lo daban de una manera más amplia, de 18 a 22 grados,
Es decir, según tipo de película y según temperatura, entraba en este cuadrante y tenía el tiempo teóricamente más adecuado para revelar esa película con este revelador a esas temperaturas. El Photokit por ejemplo, pues tenía también sus propios tiempos, es decir, la relación de revelador, película y temperatura era una serie de condicionantes entremezclados, relacionados, de difícil precisión cuando uno tendía, por las razones que fueran, a utilizar distintos reveladores y distintas películas. Máxime cuando, como a mí me sucede hoy día, voy a utilizar un revelador que puede llevar perfectamente ya caducado, pues 25 o 30 años, y además lo voy a utilizar con películas de las que aún conservo magníficas en su día, pero ya caducadas. Por ejemplo, la Balca F22, que caducó en marzo del 92, o la Negra Pan de 100 ISO, que caducó en febrero del 94, o los rollos de Ilford, que todavía tengo algunos, aunque tenga sus inconvenientes al margen de su caducidad de la película. Por ejemplo, caducó en noviembre del 1982. Y además, no solamente me voy a limitar a revelar películas de blanco y negro, sino que además voy a revelar películas de color, como esta que estaba en la cámara de un amigo, que no sabemos qué fotogramas puede tener, que es una película Polaroid de 100 ISO y que también seguramente estará caducada, o el revelado de películas cromógenas de las que hoy día creo que se siguen fabricando, como la Ilford XP2 Super 400 de Ilford, película cromógena para el proceso C41, pero para negativo en blanco y negro. Es decir, ¿cómo podemos utilizar cualquier revelador con cualquier película y acertar en el tiempo del revelado? Pues esta cuestión lleva muchos años resuelta con el procedimiento de la gota. Sí, señores, procedimiento de la gota. Y ahora, después de explicarles la teoría de ese procedimiento, vamos a ver cómo se aplica de un modo práctico. La última vez que vi publicado el procedimiento para averiguar los tiempos revelados por el método sistema de la gota fue en la revista PhotoV en el año 1992. En concreto, en su página 50-51, pues nos explica, nos describe el procedimiento para operar con dicho método. No obstante, y como quiera que aquí no menciona el verdadero origen ni el mérito de su descubridor, bebamos de las fuentes y nos vamos a la revista Arte Fotográfico, que en varias ocasiones publicó el modo de proceder para determinar los tiempos de revelado por el método de la gota. En concreto, en el número 239 de noviembre del 71, en su página 1512, las páginas no eran del número, correspondían al tomo en que se encuadernaba esta revista, nos aparece la explicación del revelado de negativos por el sistema de la gota. Y nos empieza diciendo que para atender las peticiones de numerosos nuevos lectores que conocen solo de oídas el procedimiento para el revelado de negativos por el sistema de la gota, ideado por V, supongo que será Vicente o Calabuch Mora, publicamos, dice en esta revista de arte fotográfico, por tercera vez este trabajo, porque los números en que antes se publicó están agotados y que el sistema está copiado
del librito del señor Calabuig, cuya parte práctica, porque se ve que en el libro explica los fundamentos físico-químicos de este procedimiento, pero a la parte práctica dice así: manera de operar. En completa oscuridad cargo la cubeta de revelado de la misma forma que se hace para revelar por tiempo y temperatura, pero teniendo la precaución de cortar de un extremo del carrete un pequeño trocito para dejarlo fuera de la cubeta. Abro la ventana o enciendo la luz si es de noche, y así, a plena luz blanca, para que ese trocito se vele, lo coloco encima de una mesa con la emulsión sensible hacia arriba, y con un cuentagotas le dejo caer en un extremo una gotita del revelador que voy a emplear, observando esta gotita desde 1 metro de distancia, dice el método tal como lo cuenta el señor Calabuig. Se ve claramente que produce sobre la gelatina los cambios que se ven en el grabado. Primero la hace perder algo de su color a la emulsión sobre el trozo donde ha caído la gota, y enseguida empieza a oscurecerla, alcanzando primero su color primitivo, es decir, el sitio donde ha caído la gota en la emulsión, una vez primero se aclara y después se iguala con el resto del tono de la emulsión. A partir de aquí lo sobrepasa, empieza a oscurecerse y por fin se hace negra al cabo de un tiempo. Mientras han ocurrido todos estos cambios, he contado exactamente, reloj en mano, el tiempo que ha transcurrido desde que dejo caer la gota de revelador sobre la emulsión hasta que esta emulsión mojada por la gota empieza a hacerse ligeramente más oscura que la que permanece en seco. El tiempo así obtenido, multiplicado por el factor 15, es el tiempo de revelado que le he de proporcionar al carrete. No dice aquí, pero en segundos. Ejemplo. El tiempo así obtenido multiplicado por 15, repetimos, es el tiempo revelado, y digo yo, añado, en segundos, que le he de proporcionar al carrete. Ejemplo. Sobre un trocito de la película que voy a revelar y operando con la luz blanca, dejo caer una gotita revelada en el momento en que la manecilla de los... sí, pone un ejemplo práctico de cómo se hace. Lo que sí está claro es que si ha tardado, por ejemplo, 24 segundos, en este ejemplo que él pone, en empezar a oscurecerse a partir de que ha caído la gota, multiplicado por 15, se obtienen 360 segundos, es decir, 6 minutos, que es el tiempo que debemos revelar la película. Pone otro ejemplo, que si en lugar de haber pasado 24 segundos hubieran transcurrido 80, se multiplica los 80 por 15, se obtendría los segundos, tal. Y concluye la forma práctica que debemos de recordarlo. Si en vez de pasar 24 segundos, recordemos que multiplicar por 15 y dividir luego por 60 para reducir los segundos a minutos es igual que dividir por 4. Es decir, por tanto, podremos evitarnos muchas operaciones dividiendo por 4 los segundos que transcurre en la determinación de que en la zona en que ha caído la gota empieza a oscurecerse, dividimos por 4 y obtendremos así directamente los minutos que ha de durar el revelado. Ya sigue con su ejemplo. Yo creo que el sistema es fácil y fácil de comprender, aunque el señor Calabuig lo explicita con más detalle. Me voy a la revista de FotoV y sí le voy a leer el último párrafo que él hace describiendo el método de la gota. Y me pareció mal que no reconociera la procedencia de este sistema al señor Calabuig, porque el mérito evidentemente es todo suyo y posiblemente estaría publicado en algún librito o folleto que él editara, que realmente ese sí lo desconozco y debió ser bastante anterior. Nos dice aquí que
La prueba de la gota incluye el control de variables tales como la temperatura y el desgaste de un revelador antiguo y ya utilizado, además del revelador en sí y la película utilizada como variable. Es útil, por tanto, cuando debemos revelar desconociendo además la temperatura exacta y el estado del revelador. La prueba es sorprendentemente precisa y fiable como punto de partida, pero es desde luego una prueba. Y el señor Valentín Sama, que firma el artículo, acaba diciendo: no se arriesga a revelar un rollo entero lleno de temas irrepetibles sin una prueba más a fondo, salvo que no le quede más remedio. Por supuesto, si tiene una película de gran valor que ha tirado y que no quiere perderla, haga una prueba primero. Eso nunca está de más. Pero yo les aseguro que el procedimiento es, a mi parecer, muy fiable. Y una vez conocida la teoría de la práctica, vamos a materializar, a poner la teoría en práctica. Para ello tenemos nuestro revelador, la película que vamos a revelar, que se supone ya metida en el tanque, y la cola que hemos cortado supuestamente de un negativo en blanco y negro en este caso y de un negativo en color de este caso. Ojo, por si no ha quedado claro, negativo de color que voy a revelar para obtener negativos a escanear en blanco y negro. Van a mantener la máscara de color y además sin eliminar. Son negativos densos, de difícil positivado en ampliadura, pero que dan muy buenos resultados para el escaneado digital y obtener fotografías en blanco y negro. Lo primero que hacemos es nuestro revelador, que como expliqué ayer, es un F76, fórmula similar al D76. Vamos por curiosidad a comprobar la temperatura que tiene, y bueno, la temperatura en mi zona climática pues se mantiene unos cómodos 19 grados y medio, 20 grados, que como vimos ayer es la temperatura que suelen aconsejar los reveladores. Llevando a cabo el procedimiento, voy a poner en mayor detalle lo que son las emulsiones, los trozos de película, para que se vea el efecto mejor de la gota, con lo que voy a ampliar el encuadre, y a continuación sacaré con la varilla del termómetro sendas gotas que depositaré sobre dichos negativos. Voy a ello. Centramos aquí nuestro encuadre sobre los negativos, emulsiones boca arriba hacia nosotros, por supuesto, los cronómetros para el color, película de color, película de blanco y negro, y procedo en primer lugar a depositar la gota en la película de color y inicio inmediatamente el contador, y a continuación pues hago lo mismo con la película de blanco y negro, deposito la gota y inicio el contador. A partir de aquí vamos observando. Hemos dicho que del color inicial de la emulsión, la gota en principio vemos que aclara el lugar en el que la hemos depositado. La emulsión va tomando un tono más claro, como dice la teoría que hemos leído, conviene un lugar bien iluminado, que veamos lo mejor posible esos cambios de tono. Vemos que aquí prácticamente ya se empieza a igualar el tono de la película de blanco y negro. La de color quizás tarda un poquito más, todavía no está más clara, y esperamos un poquito más tranquilamente, observando con detenimiento ambas emulsiones para ver el momento en el que empieza el oscurecimiento. Aquí ya podemos decir que ha empezado el oscurecimiento de la película de blanco y negro, por lo que a partir de aquí vamos a detener el cronómetro de blanco y negro. Eso es. Y la de color, pues en este caso prácticamente también, así que vamos a detener la película también de color, detener. En principio vemos que los tiempos transcurridos han sido de 1 minuto para la película blanco y negro y de 1 minuto 20 segundos para la película de color. Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer?
Pues en la teoría era multiplicar los segundos transcurridos, en este caso serían 60, con 33, en este caso serían 77,80, multiplicarlos por 15 y esos serían los segundos a mantener nuestras películas bajo el efecto del revelador en uso, en prueba. Pero recordemos, y simplificando, que ese proceso de multiplicar por 60 y multiplicar por 15 y dividir por 60 para obtener los minutos es lo mismo que directamente dividir por 4. Es decir, si tenemos 1 minuto 60 segundos, número redondo, la mitad serían 30 y la cuarta parte, el dividir por 4, que sería el tiempo a darle a nuestro revelado de negativo de blanco y negro, serían 15 Y volviendo minutos. ahora a nuestro negativo de color que queremos escanear para obtener copias en blanco y negro, 1 minuto 17,80 serían 78 segundos. Los 78 segundos, para ser más exactos, los multiplicamos por 15, como dice la teoría que hemos visto del señor Calabuch, los dividimos por 60 y obtenemos el tiempo de 19,50 minutos, es decir, 20 minutos. Conviene aclarar que estos tiempos se podrían considerar los mínimos adecuados, es decir, que a la hora de las aproximaciones más vale pasarnos un poquito que quedarnos cortos. Y esto es todo. Si he conseguido enseñarles algo nuevo, entretenerles al menos, no se olviden de sus likes y suscribirse a mi canal, dentro del canal Marjos, a cámaras de ayer, fotografías de siempre. Muchas gracias.